Buenos días, damos la bienvenida a todos los participantes de esta jornada de comunicación intercultural y democracia. Vamos a iniciar. Bueno, es muy importante que se reúnan, ¿no?, los comunicadores y los especializados o los interesados en la comunicación indígena, porque en realidad se trata de recuperar el verdadero sentido de la comunicación social, porque no es posible que en países pluriculturales, donde existen incluso no minorías, sino mayorías de población originaria, estos no tengan la posibilidad de poder expresarse en su propia lengua, en sus propios medios, ¿no? Entonces lo que hay es una exclusión comunicativa que impide que grandes sectores puedan elevar su voz, expresarse, y también eso afecta la calidad de un régimen democrático. No puede haber democracia si todos los sectores no pueden expresarse. Peor aún, que vivimos en un contexto en el cual muchas de las comunidades y pueblos originarios son constantemente agredidos por políticas supuestamente de desarrollo que desarrollan actividades en sus territorios. Y muchas veces extraen los recursos, afectan el ambiente, afectan las aguas, modifican, trastornan sus condiciones de vida, y esto se hace violando sus derechos colectivos. Felizmente ahora, gracias al movimiento indígena internacional, existen tratados como el Convenio 169, existe ahora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que justamente en su artículo 16 contempla, ¿no?, el derecho de los pueblos originarios a expresarse a través de sus propios medios, y también tener expresión en los medios públicos y privados, con la finalidad de que se refleje la diversidad cultural. Entonces la diversidad cultural es un valor que tenemos que proteger, y eso requiere pues que se dé la voz a los que no las tienen. Y por otro lado, esta es una ganancia para toda la sociedad, porque los pueblos indígenas tienen mucho que aportar al desarrollo del país, en el terreno de la gastronomía, en el terreno de la biodiversidad, en el terreno del manejo de técnicas para enfrentar el cambio climático. En realidad son tantos los aportes que tienen los pueblos indígenas que no podemos dejarlos de lado. Las jornadas de comunicación intercultural son importantes porque nos permiten tener el feedback que necesitamos desde la academia, desde la escuela de periodismo, y también necesitamos incluirnos en el proceso de comunicación. Yo entiendo la comunicación como un proceso de ida y vuelta, ¿no? Tenemos necesidad de escucharnos y de conocer otras experiencias en el contexto, y qué mejor que conocer estas experiencias desde los comunicadores en el contexto, desde sus localidades. Históricamente, digamos, levanta todo lo que ha sido el proceso de construcción del país, y que lamentablemente se les ha ido marginando. Entonces yo creo que hoy día se ha logrado por parte de la propia gente, ¿no?, de los propios indígenas, que han ido circulando su capacidad creativa, su capacidad musical, su manera de vivir, el tipo de comida, todo lo que define su forma de vida. Y ellos lo que hacen es guardar su forma de vida y no romperla, sino ampliarla.
Y eso me parece a mí altamente significativo. Ecuador, al igual que Bolivia, es un país cuya constitución ahora reconoce un Estado plurinacional e intercultural. Hicieron algunos cambios, y cambios que impidieron, ¿no?, la posibilidad justamente de una mayor democratización de lo que se debía, porque más bien los medios sí querían democracia total, porque la democracia total era hacer lo que me da la gana. Un modelo indígena de comunicación tendría que ayudarnos a recuperar el sentido por el cual se practicaba la comunicación antes de la llegada de sociedades occidentales, sobre todo en América Latina. Nos ayudaría a recomponer, por ejemplo, la lógica que tenían los pueblos originarios sobre su contacto con la naturaleza, su contacto entre sus semejantes y su contacto inclusive con seres inanimados, pero que para la lógica de los pueblos indígenas y originarios existe. Entonces es retarnos a buscar otras formas de comprender la comunicación, es retarnos a pensar que la comunicación no pasa por un modelo ni tecnológico ni un modelo académico que nos ha hablado simplemente de emisores y receptores, sino más bien de una posibilidad de diálogo integral con el mundo, un diálogo integral con el hombre y un diálogo intercultural que también responda a este tiempo actual, un tiempo de construcción democrática, ojalá con sentido pluralista, inclusivo y que respete a las diversidades. En relación del tema que estamos hablando, yo también quisiera opinar en el... Bueno, la comunicación es importante para nosotros, para los pueblos indígenas originarios, de que nosotros tenemos nuestras propias historias, nuestras propias raíces. Entonces, en este sentido de que nosotros mantenemos nuestra identidad cultural, en ese sentido de que a nuestros antepasados, a nosotros nos han dejado una sabiduría milenaria, entonces lo tenemos, nuestra sabiduría milenaria vivo. Entonces, en ese sentido, nosotros como pueblos indígenas originarios, toda nuestra biodiversidad queremos hacerlo conocer y valorar, respetar y fortalecer con nuestra sabiduría. Entonces, por ese lado, que es muy importante la comunicación de nuestros pueblos indígenas, porque sin comunicación, si se está hablando hoy en estos tiempos de que un cambio, ¿no?, un proceso de cambio social, pero si a nosotros no nos va a visibilizar, ¿de qué cambio hablamos? Porque si no nos toman en cuenta, y pedimos como pueblos originarios de que nos tiene que tomar en cuenta nada de discriminación, nada de marginación, porque los convenios internacionales nos avalan sobre de nuestros derechos de los pueblos indígenas y queremos que se respete plenamente. Bueno, la comunicación indígena es muy importante porque el Perú tiene más de 60 pueblos indígenas y sus respectivos idiomas. Yo como Shipibo Conibo tengo que expresar lo que yo pienso, mi cultura, y no solamente la cultura de los españoles, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Y la otra cosa es también para la cuestión de la interculturalidad que significa para nosotros diálogo y respeto. Entonces, por lo tanto, por más que somos pequeños o grupos pequeños, pero también estamos en el mismo nivel que los grandazos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es importante para valorar nuestros ancestros, de lo que fueron los hermanos mayores, ¿no? En este caso, yo como Shipibo Conibo de la Amazonía, tenemos que transmitir eso para que las nuevas generaciones puedan continuar ese trabajo que nosotros hemos empezado, los grandes dirigentes como Aidestet, y ahora que como presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú estoy presidiendo. Por eso es que es importante, porque el Perú es muy diverso, los quechuas, los aymaras, que son los andinos, y nosotros los amazónicos en la Amazonía peruana. ¿Qué es eso? ¿Ah? Bueno, si no me quitó acá Ronald Suárez, me enfrenté solito contra más de 10 medios de comunicación.
Los medios propios para los comunicadores indígenas y para todos los espacios comunitarios son importantes porque si tenemos la disponibilidad, el acceso a estos medios, podemos plasmar mediante ellos nuestras necesidades, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestras comunidades tiene que visibilizarse a través de los medios comunitarios, porque los medios convencionales, los medios comerciales no nos dan espacio, porque muchas veces lo indígena no vende, no es comercial. Entonces los grandes medios, si abordan algún tema, es por temas más políticos o temas folclóricos, ¿no? Nos folclorizan nuestras manifestaciones culturales, pero no dan el valor correspondiente o el espacio correspondiente propios, porque en los espacios comunitarios, geográficamente hablando, los grandes medios no llegan a muchos de estos espacios. Si bien la televisión comercial de alcance nacional tiene repetidoras en algunas provincias, en las capitales de las regiones, las comunidades campesinas, indígenas, no cuentan con estas repetidoras. La experiencia del tejido de comunicación está basado en el tejer que hacen nuestras mujeres nasas en Colombia. Entonces, y lo hemos acercado a la comunicación porque ahí miramos que hay una cierta metáfora, ¿no? Hay ese mensaje, las mujeres nasas tejen muy bien con sus manos, hilos, y van haciendo nudos con los hilos y también eso van surgiendo unos huecos. Entonces, eso es la comunicación, hacer redes, hacer nudos, hacer hilos que permitan transportar la palabra, la voz de la comunidad, la voz de los sectores sociales, que hoy en día los medios comerciales no le han dado la voz.